Bienvenidos a Viajes de Fuerza. Hoy vas a descubrir una historia que no solo te inspirará, sino que también te hará reflexionar sobre el poder de la dignidad y la valentía. ¿Por qué? Dime, ¿alguna vez has estado en un lugar donde todos se callan ante la injusticia? Donde el miedo domina a la gente y parece que nadie se atreve a levantar la voz. Pues esta es la historia de un multimillonario arrogante y de una camarera que, con solo un gesto firme, logró cambiarlo todo. En el centro de la ciudad más lujosa había un restaurante famoso, un sitio al que solo iban las personas más influyentes. Políticos, empresarios y artistas visitaban aquel lugar porque sabían que era símbolo de prestigio, pero había algo que todos los empleados sabían. Cada vez que el multimillonario Hernán Valdés llegaba, el ambiente se volvía tenso. Nadie quería atenderlo. Nadie quería acercarse demasiado. Porque él, con su carácter explosivo y grosero, humillaba a quien se cruzara en su camino. Imagina un hombre acostumbrado a que todos se inclinen ante él. Alguien que cree que el dinero le da derecho a pisotear la dignidad de los demás. ¿Conoces a alguien así en tu vida? ¿Alguien que piensa que por tener poder puede tratar mal a otros? Los meseros ya lo sabían. Si Hernán llegaba, lo mejor era hacerse a un lado. Algunos fingían estar ocupados, otros se escondían en la cocina. Los pocos que se atrevían a servirle salían con lágrimas en los ojos. Él gritaba por detalles mínimos. Este vino está demasiado frío. No sabes hacer tu trabajo. Inútiles todos ustedes. Poco a poco, el personal había aprendido a soportarlo porque necesitaban el trabajo. Y aquí está un punto clave. ¿Cuántas veces tú también has tenido que aguantar situaciones injustas porque no había otra opción? ¿Cuántas veces has callado para no perder algo importante? Un lunes cualquiera, llegó al restaurante una joven camarera llamada Lucía. Tenía apenas 22 años, su primer día en ese empleo. Ella no conocía aún las reglas ocultas del lugar. No sabía que había un cliente al que todos temían. Lucía era diferente, sencilla, pero con una mirada firme. Venía de una familia humilde y había aprendido desde niña que el respeto no se negocia. Cuando la jefa de meseros la presentó al equipo, todos la recibieron con sonrisas nerviosas. Y alguien le susurró al oído: «Solo recuerda esto. Si entra Hernán Valdés, haz lo que él diga. No lo mires a los ojos, no lo contradigas». Lucía, sin entender del todo, asintió en silencio. Esa misma tarde las puertas del restaurante se abrieron con fuerza. Un hombre alto con un traje de diseñador y un reloj que costaba lo mismo que un coche de lujo, entró con paso arrogante. Los meseros se miraron entre sí. El aire se volvió pesado. Algunos literalmente retrocedieron unos pasos. Era él. Hernán Valdés. Con voz grave ordenó: «Quiero la mesa, 1, y tráiganme ya el mejor vino que tengan. No quiero esperar ni un minuto». Todos los meseros bajaron la mirada. Nadie quería ser el primero en acercarse. Y fue entonces cuando la jefa de meseros, sin otra opción, miró a Lucía y dijo en voz baja: «Es tu cliente. Ve». Lucía respiró hondo. Tomó la carta, ajustó su delantal y se dirigió hacia él con paso seguro. «Buenas tardes, señor Valdés. Soy Lucía. Estaré atendiéndolo hoy. ¿Desea que le recomiende un vino especial de la casa?» El multimillonario levantó la mirada sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara de frente, y mucho menos que le hablara con tanta calma. Frunció el ceño. «¿Quién eres tú? No recuerdo haberte visto aquí». «Es mi primer día, señor», respondió ella con una sonrisa ligera, sin bajar la vista. En ese momento, el restaurante entero contuvo la respiración. Los otros meseros observaban escondidos tras las columnas, convencidos de que Lucía iba a ser destruida por aquel hombre. Hernán golpeó la mesa con la mano. «Pues más te vale no cometer errores. No tolero incompetencia». Lucía dio un pequeño paso hacia atrás, pero su voz no tembló. «Haré mi trabajo lo mejor que pueda, señor. Y si algo no le gusta, puede decírmelo con respeto. Estoy aquí para servirle, no para ser humillada». Silencio. Un silencio tan profundo que hasta los cubiertos en las otras mesas parecían detenerse. El multimillonario abrió mucho los ojos. Nadie jamás le había hablado así en ese lugar. Y aquí es donde quiero detenerme contigo. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde alguien con más poder te intenta aplastar? ¿Has sentido ese nudo en la garganta cuando sabes que lo que te dicen está mal, pero el miedo te impide responder? Lucía no gritó, no insultó, solo habló con dignidad. Ese es el verdadero poder. No dejar que otros te quiten tu valor. Porque, al final, ¿qué es peor?
¿Perder un trabajo? ¿O perder tu respeto por ti mismo? La historia no terminó ahí. La reacción de Hernán fue tan inesperada que cambió el destino de Lucía y sorprendió a todo el restaurante. ¿Quieres saber qué pasó después de esas palabras firmes? Eso lo descubrirás en la parte 2. Dale like si este capítulo te inspiró. Suscríbete a Viajes de Fuerza y no te pierdas la próxima parte. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Parte 2. Bienvenidos de nuevo a Viajes de Fuerza. Si viste la primera parte, recordarás cómo Lucía, una joven camarera en su primer día de trabajo, tuvo el valor de hablar con firmeza al multimillonario, grosero que todos temían, Hernán Valdés. El restaurante entero quedó en silencio después de aquellas palabras. Estoy aquí para servirle, no para ser humillada. Y ahora, la pregunta es, ¿qué pasó después? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los demás meseros seguían escondidos detrás de las columnas, observando con los ojos bien abiertos. Todos esperaban lo peor. Un grito, una humillación pública, tal vez incluso que Lucía perdiera su trabajo ese mismo instante. Pero Hernán no dijo nada al principio. Se recostó en su silla, entrecerró los ojos y la miró como si estuviera evaluando algo. El tiempo parecía detenido. Y entonces, en lugar de explotar como siempre, soltó una carcajada. Vaya, así que la chica nueva tiene carácter. Los meseros casi no podían creerlo. ¿Era posible que alguien hubiera detenido al hombre más temido del restaurante con solo unas palabras firmes? A partir de ese momento, algo cambió en el ambiente. Lucía permaneció tranquila, sin bajar la mirada. Le sirvió el vino con cuidado, describió los platos recomendados del día y mantuvo una actitud profesional en todo momento. Hernán, en vez de gritar o humillar, comenzó a observarla con curiosidad. Por primera vez en años, alguien lo trataba como a un ser humano, ni con miedo ni con servilismo. El resto de los clientes también notó la diferencia. Algunos incluso sonrieron discretamente, como celebrando en silencio que alguien hubiera puesto un alto a los abusos del multimillonario. Y aquí quiero que pienses en algo. Muchas veces el cambio no ocurre con gritos ni confrontaciones violentas. A veces, el verdadero poder está en la calma, en la firmeza y en la convicción de no dejarse pisotear. Lucía no tenía dinero, no tenía influencia, ni siquiera experiencia en ese restaurante. Lo único que tenía era algo que tú también tienes: dignidad. Y cuando actúas desde la dignidad, el mundo empieza a tratarte de forma distinta. Hernán terminó su cena en silencio, algo que jamás ocurría. Cuando pidió la cuenta, miró a Lucía directamente y dijo: «Chica, eres diferente. Nadie aquí se atreve a hablarme así. Me caes bien». Lucía, sin perder su serenidad, respondió: «No se trata de caer bien o mal, señor. Se trata de respeto. Todos lo merecemos». Por primera vez, las palabras del multimillonario no eran órdenes ni insultos. Asintió con una media sonrisa y dejó una generosa propina en la mesa. El restaurante entero volvió a respirar. Aquí hay una lección poderosa que puedes aplicar en tu propia vida. Cuando alguien intente intimidarte, no siempre tienes que responder con agresividad. Respira, mantente firme y recuerda tu valor. El respeto empieza por cómo te tratas a ti mismo y se refleja en cómo los demás te tratan. Hazte esta pregunta: ¿cuántas veces en tu vida te has quedado callado por miedo cuando en el fondo sabías que merecías respeto? Y la pregunta más importante: ¿qué habría pasado si hubieras hablado con calma pero con firmeza? Después de aquel encuentro, los compañeros de Lucía comenzaron a mirarla de otra manera. Algunos se le acercaron y le dijeron en voz baja: «No sé cómo lo lograste, pero gracias». Ella sonrió y contestó: «No hice nada especial. Solo recordé que nadie tiene derecho a menospreciarnos». Esa frase empezó a circular en el restaurante como un eco, inspirando a otros a enfrentar situaciones difíciles. Lo que Lucía no sabía es que esa noche marcaría el inicio de un cambio mucho más profundo, porque Hernán Valdés, aquel multimillonario arrogante que todos temían, había quedado intrigado. ¿Quién era esa joven que se atrevía a mirarlo a los ojos? ¿Por qué no reaccionó con miedo como los demás? Esa curiosidad lo llevaría a buscarla de nuevo. Y lo que pasaría después sorprendería a todos aún más. La historia apenas comienza. En la siguiente parte, descubrirás cómo este encuentro no solo transformó el ambiente del restaurante, sino que también comenzó a cambiar la vida del propio Hernán Valdés. Y lo más increíble, la firmeza de una camarera humilde empezaría a derrumbar el muro de arrogancia que el multimillonario había construido durante años. ¿Quieres saber cómo? No te pierdas la parte 3. Dale like si este capítulo te inspiró. Suscríbete a Viajes de Fuerza y no te pierdas la próxima parte.
comparte este video con alguien que necesite esperanza. Parte 3. Bienvenidos una vez más a Viajes de Fuerza. En la parte anterior vimos cómo Lucía, la camarera nueva, logró lo impensable: hablar con firmeza y respeto al multimillonario más temido, Hernán Valdés. Lo que parecía un desastre seguro terminó en un giro inesperado. Por primera vez, Hernán no gritó, no humilló, no exigió. Simplemente observó, escuchó y hasta dejó una gran propina. Pero lo que nadie esperaba era que esa no sería la última vez que la vida de Lucía y la de Hernán se cruzaran. 2 días después, en el turno de la tarde, los meseros comentaban, nerviosos, que Hernán Valdés había regresado. Algunos se escondieron de inmediato, otros fingieron estar ocupados. Pero él, con paso seguro y mirada penetrante, pidió: «Quiero que me atienda la chica nueva, Lucía». El restaurante entero contuvo la respiración. ¿Para qué había vuelto? ¿Acaso planeaba vengarse? Lucía, aunque sintió un nudo en el estómago, aceptó. Caminó hacia su mesa, sonrió con serenidad y dijo: «Buenas tardes, señor Valdés. ¿Qué desea ordenar hoy?». Hernán se inclinó hacia adelante, con un tono que sorprendió a todos. «Hoy no vine solo a cenar. Vine porque quiero entender cómo alguien como tú se atreve a hablarme de esa forma. ¿No tenías miedo de perder tu trabajo?». Lucía respiró hondo y respondió sin titubear: «Claro que tenía miedo, pero más miedo me da perder mi dignidad. El respeto no se negocia, señor». Esas palabras golpearon fuerte a Hernán. Durante un momento no supo qué responder. «Aquí hay algo importante que quiero que pienses. En la vida, el miedo siempre estará presente. Miedo a perder un trabajo, a decepcionar a alguien, a no estar a la altura. Pero la pregunta clave es: ¿qué te da más miedo, fracasar o traicionarte a ti mismo? Porque cuando actúas desde la integridad, incluso el fracaso puede convertirse en fuerza». Lo que nadie sabía es que Hernán no siempre había sido ese hombre arrogante y distante. Años atrás había sido un joven humilde que trabajaba largas jornadas en un taller mecánico. Pero cuando logró éxito y riqueza, poco a poco construyó una coraza. Dejó que el poder lo volviera duro, incluso cruel. Y al escuchar a Lucía hablar de dignidad, algo en su interior comenzó a despertar. Un recuerdo de aquel joven que alguna vez fue. Los demás meseros observaban incrédulos cómo la conversación se desarrollaba con calma. Ya no era el mismo Hernán que todos temían. En lugar de gritar, escuchaba. En lugar de humillar, preguntaba. Todo eso gracias a la valentía tranquila de una camarera que se atrevió a poner un límite. Piensa en una relación de tu vida, trabajo, familia o amigos. ¿Hay alguien que abusa de tu silencio? ¿Hay una situación en la que has permitido que te falten al respeto? Recuerda, no necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas violencia para imponer respeto. La clave está en hablar con calma pero con firmeza. Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Qué pasaría si, como Lucía, yo me atreviera a decir con serenidad lo que pienso? Al final de la cena, Hernán sonrió y dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. «Lucía, quiero que trabajes para mí. Necesito gente como tú a mi lado». El restaurante se quedó en silencio. Un multimillonario que jamás pedía favores estaba ofreciendo un trabajo a una simple camarera. Lucía, sin perder la calma, contestó: «Le agradezco la oferta, señor Valdés, pero antes de decidir necesito saber, ¿para qué me quiere a su lado?». Ese momento fue histórico. Por primera vez, alguien cuestionaba directamente al hombre más poderoso de la ciudad. ¿Qué responderá Hernán? ¿Realmente busca cambiar o solo quiere usar la firmeza de Lucía para su propio beneficio? Lo que suceda después marcará un antes y un después en sus vidas, y también una lección profunda para ti. No te pierdas la parte 4. Dale like. Si este capítulo te inspiró, suscríbete a Viajes de Fuerza y no te pierdas la próxima parte. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Parte 4. Bienvenidos de nuevo a Viajes de Fuerza. En la parte anterior descubrimos algo sorprendente. El multimillonario Hernán Valdés, conocido por su arrogancia y dureza, le ofreció un trabajo a Lucía, la camarera nueva que se había atrevido a enfrentarlo con calma y dignidad. Pero la gran pregunta es: ¿por qué un hombre con tanto poder querría a su lado a una mujer sencilla que apenas acaba de empezar en un restaurante? El restaurante entero quedó enmudecido cuando Lucía sin miedo preguntó: «¿Para qué me quiere a su lado, señor Valdés?». Los meseros se miraron entre sí, incrédulos. Nadie jamás le hablaba de esa manera al hombre más temido de la ciudad. Hernán, después de unos segundos de silencio, respondió con voz firme:
porque tú tienes algo que yo he perdido, la capacidad de decir la verdad sin miedo, y necesito eso en mi vida. Lucía se quedó pensativa. La propuesta sonaba tentadora. Trabajar con un multimillonario podría cambiar su vida por completo. Pero también sabía que aceptar implicaba adentrarse en un mundo lleno de lujos, poder y peligros. Esa noche, al llegar a casa, habló con su madre. «Mamá, ¿crees que debo aceptar?». Su madre, una mujer sabia y sencilla, le dijo: «Hija, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Pregúntate si ese camino te ayudará a crecer o si solo te alejará de quien realmente eres. Aquí quiero que tú pienses. ¿Cuántas veces en tu vida se te han presentado oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad? A veces lo difícil no es elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo que parece mejor. La verdadera pregunta es: ¿qué camino te acerca más a tus valores y sueños?». Mientras tanto, Hernán volvía a su mansión. Por primera vez en años se sentía desafiado de una manera diferente. No era un negocio, no era un rival poderoso. Era una simple camarera que lo había mirado a los ojos y le había recordado algo que había olvidado: la humildad. Miró su reflejo en el espejo y se preguntó en voz baja: ¿cuándo dejé de ser el hombre que soñaba con cambiar el mundo? 2 días después, Lucía aceptó reunirse con él en su oficina. El lugar era impresionante: paredes de cristal, muebles lujosos, una vista panorámica de la ciudad. Hernán le explicó: «Quiero que seas mi asistente personal. Pero más que eso, quiero que seas alguien que me diga la verdad, aunque duela. Estoy cansado de rodearme de personas que solo me dicen lo que quiero escuchar». Lucía, con serenidad, le respondió: «Acepto, pero con una condición. Jamás me pida que falte a mis principios, porque si lo hace me iré de inmediato». Hernán, sorprendido, asintió. Era la primera vez que alguien ponía condiciones al hombre más poderoso de la ciudad. En tu vida siempre llegarán momentos en los que tendrás que tomar decisiones difíciles. No olvides esto. No vendas tu dignidad por conveniencia. El respeto propio es un tesoro más valioso que cualquier cheque en blanco. Pregúntate ahora mismo: ¿qué tan dispuesto estás a defender tus principios, incluso cuando hay mucho que ganar? Con el tiempo, Lucía empezó a trabajar junto a Hernán. Al principio todo parecía un sueño: viajes, reuniones importantes, un mundo que nunca había imaginado. Pero pronto se dio cuenta de algo: no todos estaban contentos con su llegada. Socios de Hernán, acostumbrados a manejarlo a su antojo, veían en Lucía una amenaza. Ella no tenía miedo de señalar las injusticias, y eso incomodaba a muchos. Una noche, mientras revisaba unos documentos, recibió una advertencia anónima: «Aléjate de Hernán o lo lamentarás». ¿Quién está detrás de la amenaza? ¿Podrá Lucía mantener sus principios en un mundo lleno de ambición y corrupción? ¿Y logrará Hernán transformarse realmente gracias a su influencia o volverá a caer en la oscuridad del poder? La respuesta está en la parte 5, la última y más emocionante de esta historia. Dale like si este capítulo te inspiró. Suscríbete a Viajes de Fuerza y no te pierdas la próxima parte. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Parte 5. Bienvenidos a Viajes de Fuerza. Hoy llegamos al último capítulo de esta historia llena de tensión, valentía y transformación. En la parte anterior vimos cómo Lucía aceptó trabajar con Hernán Valdés, el multimillonario temido por todos. Pero también vimos que al entrar en ese mundo de poder recibió una advertencia oscura: aléjate o lo lamentarás. La pregunta es: ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Seguirías adelante o renunciarías al desafío? Lucía pasó noches enteras pensando en aquella advertencia. El miedo la perseguía. ¿Quién podía estar detrás de todo eso? ¿Sería algún socio de Hernán? ¿O tal vez alguien de su círculo más cercano? Una tarde decidió enfrentar al propio Hernán. «Señor Valdés, alguien no quiere que yo esté aquí. ¿Por qué tanta resistencia?». Hernán, con el ceño fruncido, respondió: «Porque tú representas algo que ellos odian, la verdad. Tú los expones sin darte cuenta». Ese día, algo cambió en el multimillonario. Por primera vez no pensó en proteger solo su imagen o sus negocios. Pensó en protegerla a ella. Lucía le había recordado que la vida no se trata de acumular poder, sino de usarlo para hacer el bien. Hernán reunió a sus socios y dijo con voz firme: «Ella se queda. Y si alguien tiene un problema, lo tiene conmigo». Esa declaración marcó un antes y un después. Los empleados, que siempre lo habían temido, vieron en él una nueva faceta, la de un hombre dispuesto a defender lo correcto.
¿Cuántas veces, Pez, has querido rendirte porque otros intentaron desanimarte? Recuerda, cuando te mantienes firme en tus valores, inspiras a quienes te rodean. A veces la valentía de una sola persona abre el camino para que muchos más encuentren su voz. Pero la historia no terminó ahí. Una noche, mientras Lucía salía de la oficina, un coche oscuro la siguió. Ella lo notó y corrió hacia una calle iluminada. Al día siguiente le contó a Hernán y él comprendió la magnitud del peligro. Decidió entonces cortar lazos con aquellos socios corruptos, aun sabiendo que perdería millones. «Prefiero perder dinero que perder mi alma», dijo frente a todos. Lucía, emocionada, respondió: «Eso es lo que lo convierte en alguien verdaderamente grande». Con el tiempo, Hernán no solo cambió su empresa, sino también su vida personal. Aprendió a escuchar, a valorar a las personas por lo que eran y no por lo que